nosotros desde la perspectiva de nuestro movimiento sindical, resuelto en uno de los últimos congresos que realizó nuestro PCNT, decíamos que independencia de clase no significa presidencia de los gobiernos que nos gobiernan concretamente, ¿está claro? Para nuestro movimiento sindical no fue lo mismo la dictadura fascista que un gobierno progresista. No fueron lo mismo los gobiernos blancos y colorados y en algún momento que actuaron juntos que un gobierno progresista. Por eso decimos, independencia sí, no somos obtusos a la hora de ver quién está en el gobierno. Y sin duda, muchos de los que estamos acá presentes trabajamos para que esos gobiernos pudieran estar hoy donde están. ¿Quiere decir esto que en Uruguay está todo bien? ¿Quiere decir esto que los trabajadores estatales, municipales o departamentales no tenemos reclamo? Por supuesto que no. Martín enumeraba una serie de puntos que tiene el gobierno progresista hoy llevado adelante por el doctor Tabaré Vázquez, que se está encontrando hoy con presiones externas, capitalistas concretamente, y con una deuda muy grande que fue asumiendo. Y nosotros nos queríamos referir en algunos aspectos a el papel que juega el Estado a la hora de saber de qué lado se posiciona el gobierno, si del lado del pueblo trabajador para justamente que esa recaudación que tiene el Estado sea volcado para tratar de igualar hacia arriba, por supuesto, a quienes están más retrasados dentro de la sociedad, o si es simplemente recaudador y pagar la deuda externa que tienen los gobiernos en la América Latina y en Uruguay también. Y lamentablemente debemos decir que nuestro gobierno se está caracterizando por muchos de sus ingresos exportarlos. Y se está caracterizando por darle muchos privilegios a grandes empresas del extranjero, dándole beneficio en los costos de la tierra, en pagar impuestos que tienen que pagar para generar mano de obra. Mano de obra que es circunstancial. Por ejemplo, hoy nuestro presidente estaba de visita, hoy no, pero hace pocos días, estaba de visita por Finlandia, tratando de que se instalara una nueva papelera, conversando con agentes de ese tipo de negocio, para instalar una nueva papelera en el Uruguay, pero sabemos que los grandes millones que tienen de ganancia esos empresarios no quedan en nuestro país, y que la mano de obra que ejerce en 2 o 3 años para la construcción de la planta, después se transforma en una baja importante porque la planta trabaja con mucho menos cantidad de obreros que al inicio de la obra. Por lo tanto, hay una caracterización, lamentablemente, de estos gobiernos progresistas que van yendo en detrimento de algunas conquistas que han tenido los trabajadores. Se da la situación también en la que la credibilidad tiene mucho que ver a la hora de sentarse a negociar con los trabajadores. Y lo decimos desde este punto de vista. Nuestro vicepresidente hoy, por lo menos para gran parte del movimiento sindical, dejó de ser creíble. Y había cifradas esperanzas en dicha persona, Raúl Sendic, porque bueno, era un relevo natural. Pero bueno, evidentemente le mintió al pueblo, dijo que tenía un título, capaz que lo han visto por la prensa, que no tiene, que inclusive a los compañeros cubanos, con todo el respeto que nos merecen, los metió para dentro de la bolsa diciendo que ese título lo había estudiado en esas facultades, pero parece que bueno, el título lamentablemente no apareció. Por lo tanto, el movimiento sindical hoy no le puede creer al vicepresidente y es uno de los que debería estar negociando la ley 18.508, que es la que hablaba Martín, justamente la ley de negociación colectiva entre el sector público y el Estado. El rol que juega el Estado para nosotros es fundamental. Nosotros, por suerte, en Uruguay, en los años 90, cuando hubo una gran embestida de los gobiernos blanco y colorado para privatizar lo que era, Antel, lo que eran las comunicaciones, lo que eran los combustibles, ANCAP, y alguna otro ente del Estado, logramos hacer determinados plebiscitos que el pueblo votó a favor de la defensa pública, de las empresas públicas, ¿verdad? Por eso hoy tal vez estemos un poco mejor posicionados que otros países de América Latina, porque esas empresas públicas son nuestras. Pero bueno, ha habido, y a partir de ese momento de la defensa de las empresas públicas, también ha habido un vaciamiento por parte de los diferentes gobiernos, en el sentido de, primero, poner al trabajador en contra del trabajador, diciendo que
los trabajadores públicos no quieren trabajar, son toda una manga de vagos. Y segundo, que las empresas públicas dan grandes pérdidas, por lo tanto debería venir el empresario privado y salvar esa empresa y todo va a andar mejor. Tenemos cifradas realidades, ¿verdad?, en América Latina que hablan totalmente de otra cosa. Hablan de que se encarecen los servicios, de que son pésimos y de que evidentemente hay ganancias multimillonarias que no quedan en el bolsillo del pueblo, sino todo lo contrario, grandes empresarios se hacen de estas cuestiones. Queríamos hacer un hincapié muy especial aquí, porque en realidad, retomando un poco lo que fue el bloque anterior, van a venir por todo en esta nueva fase imperialista y de derechización en América Latina. Van a venir por aquellos servicios que le faltan llevárselo. Y si tienen que hambriar pueblo, matar de sed a pueblo, lo van a hacer. Por lo tanto, nosotros desde aquí, desde la CLATE, debemos tener una férrea defensa en los servicios públicos, una férrea defensa en el agua, que parecía irrisorio pensar hace 20 o 30 años, el agua no va a pasar nada, pero estamos en unos enclaves mayores, ¿verdad?, como el acuífero guaraní, que sin duda Estados Unidos quiere venir a plantar bandera, y es uno de los elementos fundamentales para que la humanidad sobreviva. Y van a venir por ese recurso, así como están yendo por el petróleo, en muchas partes del mundo. Pero bueno, eso con respecto a lo que tenía que ver con el rol de las empresas públicas. Hacía referencia Martín a la ley de negociación colectiva. Nosotros tenemos mucha crítica a la forma, no a la ley, sino a la forma en que este gobierno y el anterior han sentado a negociar. Muchas veces han brillado por la ausencia. Y a la hora de los trabajadores sentarse a negociar en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ha faltado una pata, y es la pata del gobierno. Lamentablemente. Y cuando los trabajadores se lanzan a la calle, lo decía el compañero, lo primero que dicen es, amenazan con la esencialidad. Y bueno, si los trabajadores sigan adelante por esa lucha, aplican la esencialidad. No tiene problema el gobierno progresista que criticaba en algún momento la esencialidad de otros gobiernos, hoy, estando en el poder, o estando en el gobierno, que no significa tener el poder, te aplica la esencialidad. Así lo hizo con el más mentado y último, que fue el caso de la enseñanza, que bueno, cientos de miles de trabajadores de la enseñanza del pueblo acompañó las diferentes marchas que hubieron en Uruguay con respecto a la defensa de la enseñanza y al 6% del Producto Bruto Interno para la educación, cuestión que todavía se está pujando, que se está peleando y que todavía no está reflejada en los diferentes presupuestos que ha mandado el gobierno al Parlamento. Pero bueno, tenemos una ley de negociación colectiva que es una conquista, que la resaltamos. No quiere decir que esto asegure los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Las cuestiones de género se han abordado con bastante interés en nuestro país. Y nosotros lo decimos con total franqueza, con total honestidad. Dentro de pocos días se va a festejar el Día Internacional de la Mujer. Y lamentablemente en nuestro país, que tiene uno de los índices más altos en cuanto a la violencia doméstica, en Latinoamérica y casi que en el mundo, no se está trabajando, y vamos a poner toda la carne para eso, en el sentido de lo que es el Día Internacional de la Mujer. Y solamente estamos hablando, el movimiento sindical, las redes, la prensa, de los feminicidios, que es una parte importante, sí, para plantearle a la sociedad y para que estas cuestiones no se den, pero no es el todo. Y nosotros hay una propuesta que se leerá cuando corresponda. No queremos que solamente el Día Internacional de la Mujer sea hablar del feminicidio de los hombres para con las mujeres, sino que hay una plataforma histórica que se ha consolidado a través de ese 8 de marzo, que va mucho más allá de solamente el asesinato en la pareja del hombre a la mujer, sino que hay una plataforma reivindicativa que requiere a la equidad que tiene que tener la mujer desde todo punto de vista, y no solamente en este aspecto. Pero bueno, el gobierno está tratando de elaborar una ley en conjunto con una serie de organizaciones, ONG, de mujeres, en donde el feminicidio tenga concretamente una ley que, el que agrega a una mujer en el ámbito de la violencia doméstica, y que es en las 4 paredes del hogar, sea procesado. Pero en los otros lugares, en el trabajo y en otros lugares, sigue todo igual. La mujer sigue retrasada en sus derechos y no hay una ley
que basa en ese sentido de igualar salario, condiciones de trabajo y demás cuestiones que son sentidas por las mujeres, sino que no estamos abordando nada más al feminicidio. Y por último, y no le robo más tiempo, hacía referencia Martín al tema de los derechos humanos y sin duda debería de salir, o tendríamos que tener la capacidad como Congreso de salir con una gran declaración en torno a los derechos humanos. Algo que se viene perdiendo, que quienes atentaron contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en la década del 60, 70, 80, se han llevado todos los datos, ¿verdad? Y aquellos que aún sobreviven no dan los datos, y la justicia, y lo decimos porque en nuestro país pasó, la justicia lamentablemente tampoco sale a ponerle el guante y a ponerlo bajo la reja, ¿no? Y en nombre del compañero que ayer mirábamos el video, Tucapel Jiménez, quisiéramos que saliera una declaración en ese sentido, y que bueno, la pondremos a consideración cuando entendamos pertinente. Y por último, una pequeña reflexión, simplemente porque nosotros debatimos, y está bien que se debata lo que tiene que ver con los aspectos de los derechos que tenemos los trabajadores y trabajadoras del Estado, pero no olvidemos que nosotros pertenecemos al pueblo. Está claro, no olvidemos que pertenecemos al pueblo. Y cualquier iniciativa, cualquier lucha que tengamos debe estar contagiada con el pueblo. Si nos aislamos de nuestros pueblos, como decimos, no nos va a ir bien. No nos va a ir bien. Por lo tanto, lo que exhortamos es que cualquier lucha que iniciemos los trabajadores estatales en defensa de las empresas públicas, debemos tener la capacidad suficiente de contagiar al pueblo para que nos acompañe en la perspectiva de la plataforma, pero en la perspectiva también de la lucha en la calle concreta, y que no nos gane el discurso eso que los trabajadores estatales hay que barrerlo porque en realidad son una manga de vagos que no quieren hacer nada. Así que, compañeros, unidad, solidaridad y lucha, como le decía ayer el compañero Iguini, es la consigna de nuestro PCNT, y ojalá se vea reflejada en esta perspectiva que va a ser de lucha, y tendremos que tener la capacidad de unificarnos y trabajar solidariamente como lo viene haciendo la CLATE desde hace 50 años. Salud, compañeros, muchas gracias.